quería pues empezar hablando de una expresión que a lo mejor conocéis, si sabéis un poquito de inglés, espero decirla bien, porque mi inglés no es muy bueno, como suelo decir, mi inglés es de Harvardcete, que es lost in translation. Es una expresión utilizada en inglés, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en los países anglosajones, que tiene un significado que literalmente sería perdido en la traducción, pero que viene a ser un poquito más profundo. Lo que nos dice este Lost in Translation es que hay veces que culturalmente, cuando un idioma se traduce a otro, se pierden conceptos, detalles, cosas que dejamos de entender porque el idioma es una de las cosas más culturales que podemos encontrar. Fijaros, os pongo dos ejemplos para que veáis. En Japón, mi mujer y yo viajamos a Japón cuando éramos dos jóvenes casados y podíamos permitirnoslo, pero viajamos a Japón hace mucho tiempo y allí está culturalmente mal visto, es de mala educación decir que no, se considera como algo muy tajante. Así que ellos utilizan un gesto, hacen así con las manos o con los dedos, y entonces cuando te hacen esto, si eres japonés, sabes que te están diciendo que no. Claro, cuando nosotros llegábamos allí sí que lo conocíamos, ¿verdad? Pero muchos nos decían, ¿por qué me hacen así los japoneses? No entendemos qué me quieren decir. Es que te están diciendo que hay algo que no se puede hacer, pero te lo quieren decir de una manera agradable, fina y para que tú no te molestes, ¿no? Así que claro, este tipo de detalles en una traducción no se entiende, ¿sí? Un ejemplo más, que es muy clásico, Bulgaria. Que no lo tenemos tan lejos, Bulgaria, aquí en Europa. Bulgaria es uno de los pocos países que yo conozca, el único, que el gesto de sí y no está cambiado. Si tú le preguntas a un búlgaro, ¿te duele algo? Y te hace, es que sí que le duele algo. ¿Sí? ¿Quieres comer? Y te hace, no quiere comer. Esto probadlo en casa, veréis lo difícil que es. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? No sabes muy bien qué hacer con la cabeza, ¿sí? Porque allí en Bulgaria el sí es no y el no es sí. Así que efectivamente, según donde te encuentres, ¿verdad? Culturalmente hay cosas que no vas a comprender y eso es bueno que lo sepas para cuando viajes a un país extranjero, pues te documentes y te embebas un poquito antes y no te metas en muchos líos, ¿no? En las escrituras a veces se produce ese lost in translation. En relación a Dios, me atrevería a decir, pues sí, también, no solamente porque estemos en planos diferentes, porque en realidad el Señor se hizo hombre por nosotros para revelársenos plenamente, ¿verdad? Pero sobre todo de manera lingüística. En la Biblia hay asuntos, aspectos, palabras que no entendemos bien. Si yo os dijera, por ejemplo, que la palabra obedecer no aparece nunca en el Antiguo Testamento, pues a lo mejor os llamaría la atención. Pero es que resulta que en hebreo no se dice obedecer, se dice Shema. Shema es escuchar, ¿sí? Y es mucho más bonito, es mucho más profundo, es mucho más íntimo, ¿no? El Señor te dice, oye, interioriza lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Apréndelo con H intercalada, no quédate con ello. Escúchame cuando te hablo. Es como cuando mi hijo hace alguna trastada, ¿no? O se pone a llorar mi hija, y entonces los coges y le dices, escúchame, que te voy a decir algo que es muy importante para ti, ¿no? Porque esperas que interioricen ese mensaje. Pues bien, en una de estas, ¿no? Encontramos dos palabras que se encuentran en el texto de Hechos 3, en el versículo 19, que me interesa compartir con vosotros y con vosotras en esta noche. Hechos 3, versículo 19, dice así. Dice, así, ya conocemos una predicación de Pedro muy famosa, dice, así arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Dice el texto esto, ¿no? Arrepentíos y convertíos. Ahora bien, ¿qué es arrepentirse y qué es convertirse en el Nuevo Testamento? A lo mejor nos llamaría profundamente la atención y para entenderlo bien tenemos necesariamente que acudir al griego. Y aquí es donde aparecerá esta palabrita, ¿no? Que se da al principio para el tema y alguna más. Porque si hablamos de arrepentirse en el Nuevo Testamento, no solamente en este pasaje, sino también en alguno más, hablamos de la palabra metamoneo. Aquí Pedro está diciendo metamonearos, si me lo permitís, ¿sí? Arrepentíos, metamoneo. Y eso significa cambiar de opinión, significa cambiar de pensamiento. Y la Biblia me dice que arrepentirse es un proceso intelectual, mental, también espiritual, que implica girar tu cabeza, tu forma de pensar. Y es profundo, porque va más allá del mero gesto externo, ¿no? De hacer cosas o dejar de hacer. Y como os digo, encontramos este término metamoneo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo lo encontramos en dos pasajes que a mí me parecen importantes. Uno se encuentra en Mateo 3, que os invito a buscar, y el otro muy cerquita, en el versículo 2 al 3, en concreto, Mateo 3, del 2 al 3. Este pasaje lo conocéis muy bien.
Son palabras de Juan el Bautista que dice, en esos días podemos leer el 1 si queremos, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Así que fijaos, en la boca de Juan el Bautista, enderezar la senda comienza por metamoneo, comienza por cambiar la forma de pensar, empieza por cambiar el objetivo de tu vida. Y esto es bonito porque si en tu meta, en la meta de la carrera que tú estás haciendo en la vida, no está Jesús, si Él no te acompaña, si no es el centro de tu religión, de la manera en que te relacionas con Dios, entonces, permitidme que lo diga de esta manera, estamos perdidos. ¿Sí? Así que Juan está diciendo, mirad hacia otra parte, mentalmente, girad y pensad de manera diferente a cómo lo hacéis. Pero es que un poquito después, en Mateo, capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús toma el testigo de Juan, fijaros, dice el texto, que desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Es el mismo texto, muy parecido al menos, y es la misma palabra. Y en boca de Jesús, creo que esta invitación tiene todavía más fuerza, sobre todo cuando entendemos el final de su mensaje, ¿verdad? Cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado o está aquí, que es realmente lo que dice el texto en griego. Así que Jesús quiere de alguna manera expresar la necesidad que tenemos probablemente de dejar de mirarnos a nosotros mismos o a mirarnos a nuestro ombligo, ¿verdad? Y empezar a mirar al sitio al que Él quiere que miremos, que es exclusivamente a Él. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y vislumbramos nuestra propia dignidad, habrá cosas que crecerán, como por ejemplo nuestro ego, nuestra soberbia, que sin duda no serán demasiado buenas. Pero si tú miras a Cristo, si tú miras a Jesús, las cosas cambian. Así que Jesús te invita a girarte, a mirarle, porque el centro de las Escrituras es Jesús. Siempre ha sido Jesús y tú y yo no somos el centro de las Escrituras. Por eso me gusta decir que siempre que escuchemos algún mensaje cuyo centro no sea Cristo, que sea esa persona a lo mejor que te está hablando otra cosa diferente, tengamos cuidado, porque a lo mejor quieren que no miremos al lugar al que el Señor le gustaría. Pero el texto de Hechos 3, además de arrepentirse, habla también de convertirse. Y convertirse es otra palabra en griego que es un poquito más fea. Metamoneo es como un poquito, no sé cómo deciros, poético. Metamoneo, suena bien. Pero convertirse ya suena un poco más feo. Convertirse es epistrefo. ¿Os gusta? A mí no me gusta epistrefo. Así es en griego, epistrefo. No puedo inventarme la palabra. No son nombres de persona, pero si tuviera que elegir entre metamoneo y epistrefo para ponerse a alguno de mis hijos, epistrefo no sé. ¿Sí? Así que la Biblia dice epistrefo, convierte. ¿No? Y epistrefo significa, literalmente, fijaros, ¿no? Nos acordamos, metamoneo es girar tu forma de pensar de otra manera. ¿Sí? Mientras que epistrefo significa, literalmente, darte la vuelta. Y es un término que está en consonancia con el anterior. ¿No? El Señor dice, cambia la forma en la que piensas y después realiza un gesto tan sencillo como este. ¿Sí? Mira hacia otro lado, date la vuelta, gira. ¿Por qué? Pues por el eterno conflicto, evidentemente, que existe entre la religión que está centrada en el ser humano y la religión que está centrada en Dios. La primera religión, el primer tipo, el que se centra en nosotros mismos, genera frustración mucha, genera arrogancia también mucha, y genera cosas que acabamos arrojando al rostro de los demás, cuando en realidad probablemente son problemas personales que nosotros tenemos. Esa religión que se centra en el individuo es un tipo de religión que condena. Porque además no estoy hablando yo, pues no sé, ahora con indígenas que están repartidos a lo largo del globo que no conocen el Evangelio, sino que entiendo que como yo, todos los que estamos aquí somos ya cristianos viejos, que los protestantes ya somos cristianos viejos, que no podemos permitirnos confundir términos que son espiritualmente extraordinarios, ¿no? Espiritualmente sublimes. Así que os voy a poner algunos ejemplos sencillos de qué ocurre cuando nosotros no tenemos en cuenta la forma en la que el Señor quiere que le miremos a Él y que nos comportemos cuando nos invita a arrepentirnos y a convertirnos. Y son ejemplos tristes, son 4, ¿sí? Y veréis la manera en que el ser humano se equivoca o hierra cuando pretende mirar a Dios de una manera diferente. El primero se encuentra en Mateo, en el capítulo 22, y en los versículos del 8 al 14. Dice Mateo 22, versículos del 8 al 14, lo siguiente. Es la parábola de la boda, todos la conocemos bien. Sabemos que los convidados pues no han querido ir y entonces el Señor invita a otras personas. Dice el texto que entonces dijo a sus siervos, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis.
Y fijaros, dice, salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, me encanta, ¿no?, esta expresión, a todos, a los malos, a los buenos, a todos los juntaron, ¿sí? Y la sala se llenó de convidados. Y cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. El texto no nos dice si era de los malos o de los buenos, pero lo que sí nos dice es que no tenía el vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Fijaos, a mí me gusta prestar atención a estos personajes un poco, podemos decir, despreciables en las escrituras. Luego os hablaré de otro un poco más adelante, ¿sí? Fijémonos en el hombre que no lleva el vestido de bodas. No sé si atreverme a decir que va desnudo. No creo que entrara desnudo, pero sí creo que entró con una ropa diferente. Y os imagináis, ¿no? Una fiesta, una festividad en la que todo el mundo viste de manera homogénea y de repente él entra allí dando la nota. Y lo curioso es que prefiere su propia ropa, prefiere su propia vestimenta a ponerse aquello que el rey está entregando gratuitamente a todos los que entran en la boda. Esto es curioso porque tiene un cierto eco a Génesis 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva se visten con lo primero que tienen a mano después de pecar, pero el Señor les dice, no, si es que tenéis que vestiros con esta ropa, la de este animal que es sacrificado por vosotros, porque es lo único que nos va a tapar adecuadamente, ¿sí? Y además hay una segunda característica que tiene este personaje que viste como quiere, y es que cuando es inquirido, preguntado por el rey, no tiene respuesta ninguna, ¿sí? Podía haber intentado dar una excusa, pero es que no puede decir nada, simplemente se calla, porque no hay ninguna explicación a no aceptar aquello que te está regalando el rey para que te vistas mucho mejor de lo que tú quieres. Ellen White dice en Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 252, ese vestido es la justicia de Cristo. Ella dice su propio carácter sin mancha que por la fe, y me gusta hacer hincapié en esto, se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Es decir, que yo no puedo entrar en la boda vestido con mi propia justicia. Me da igual lo bueno que yo me considere, me da igual lo apto o idóneo que yo considere que puedo ser para entrar en esa boda. Si tú no vistes la ropa que el Señor te ha dado, no serás capaz de entrar. Y si tú no estás mirando hacia el lugar al que tienes que mirar, que es el rey el que te está invitando a la boda, sin duda vas a vestir de una manera. Pero la Biblia me habla de otros textos. Fijaros, en Juan 14, versículo 15, se me dice lo siguiente. Juan 14, que el texto más bonito, por cierto, es un capítulo maravilloso. Por todo lo que tiene Juan lo es, pero el capítulo 14 me gusta especialmente. Dice el texto, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Es esto lo que dice en vuestro texto? ¿Sí? Algunas versiones dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero la realidad es que el texto, el pasaje original, lo dice en futuro. Guardaréis mis mandamientos, no dice guardad, no es un imperativo. Y aquí me vais a permitir que haga un pequeño impasse, un pequeño KitKat, como se suele decir, para explicar algo que a mí siempre me ha parecido fascinante. Si vosotros abordáis los mandamientos están expresados en futuro. Amarás al Señor, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Jurídicamente esta forma no es común. Las normas no se regulan ni se escriben en el futuro. Se escriben de otra manera, quizá en presente, quizá en imperativo, ¿sí? Incluso aquellos mandamientos que tienen de por medio un imperativo, como honra a tu padre y a tu madre o acuérdate del sábado, después, inmediata y además explícitamente, contienen o bien una promesa que mira hacia el futuro, como en el caso de honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días no se alarguen en la vida que el Señor tu Dios te da, o en el caso del sábado, el texto ya dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es un futuro, ¿sí? Esto es maravilloso porque el Señor me está diciendo que los mandamientos son promesas, ¿sí? No son órdenes, son promesas, cosas que yo puedo alcanzar si confío sencillamente en Él. Y esto es lo que me dice en realidad Juan 14:15. Él me dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Quizá me está diciendo algo como, no te obsesiones con hacer esto si no me amas, porque es posible que no llegas a hacerlo, ¿sí? La obediencia se expresa en la Biblia como una promesa, porque a lo que tienes que mirar es a Cristo y empezar a amarle en primer lugar. De hecho, me voy a permitir deciros algo que luego voy a tener que matizar, porque como somos adventistas es un poco importante que lo haga, pero el centro del Evangelio no es la obediencia, no es la obediencia. Y ahora lo voy a matizar. Todo lo que os he dicho hasta ahora no implica que el arrepentimiento no suponga pues, comprender que alguien ha hecho algo malo, que ha pecado, confesarlo, restituir el daño, siempre que sea esto posible. Incluso las escuelas rabínicas estudiaban estos términos que estamos viendo con profundidad. Pero lo cierto es que si no se produce el metamoneo, ¿sí? Si yo no miro a Cristo, todo
lo demás es estéril. Y eso solo se consigue con amor, dice el texto. Comprendiendo a Dios, ¿verdad? Amándolo de una manera íntima. Si me amáis, entonces podéis alcanzar. En segundo lugar, segundo matiz, cuando el proceso se invierte, cuando yo pretendo obedecer o guardar los mandamientos, pero resulta que no amo a Dios, la obediencia va a acabar siendo algo espantoso, pesaroso y probablemente va a ser infructífero y con el tiempo vamos a dejar de obedecer. ¿Sí? Por eso yo no quiero, y quizá me gustaría que os quedaseis con algo solo, o si me gustara, quiero decir que os quedaréis con algo solo, sería con esto. No quiero animaros a obedecer sin amor o por cualquier otra razón que no sea amar a Dios. El texto bíblico dice que el orden es inverso, de hecho, que primero hay que amar para obedecer. Pero es que además creo que no nos autoriza a ninguno de los cristianos para hablar de esa manera. Debemos amar primero al Señor y después, entonces, como una promesa, llegaremos a ser obedientes. Así que continúo, ya he hecho este pequeño paréntesis para explicar o para matizar lo que quería decir y ahora lo vuelvo a decir. El centro del Evangelio no es la obediencia, el centro del Evangelio es el amor, del cual deriva evidentemente todo lo demás, por supuesto también la obediencia. ¿Sí? Así que miremos, metamoneémonos mejor para entender bien quién es Cristo y quién debe ser. Tercer pasaje, y ya estoy acabando. No sé, ya os digo si me estoy estirando mucho o no, espero que no. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice lo siguiente. Mateo 5:20 dice, fijaros, es un texto muy famoso por otra parte y muy rotundo de Jesús, porque dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto dice. Yo a veces abordaba este pasaje y lo abordaba con miedo, decía, ¿pero cómo puede ser mayor mi justicia que la de los escribas y fariseos? Pero fijaros, si hablamos de la religión que vivían ellos, estamos hablando de una religión que estaba basada en obras, en 613 mandamientos, la mayoría de ellos inventados, desarrollados después en decenas y en cientos de otras disposiciones que en realidad era imposible que se cumplieran y que generaban una gran angustia y ansiedad a cualquier día. ¿Sí? Y frente a esto, Jesús invita a otra cosa. Jesús dice metamonear, mirad hacia dónde tenéis que mirar. ¿Sí? Si volvemos al ejemplo de los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que el primero y el último de los mandamientos, el de no tendrás dioses ajenos delante de mí y el de no codiciarás ninguna cosa, ¿verdad? Hacen pinza. Son dos mandamientos que hacen pinza porque ambos son o tienen la particularidad de que solo se pueden cometer con la mente, en tu propio pensamiento, en tu interior. Nadie sabe si tú tienes a otra persona o a otro Dios por encima de tu Dios. Nadie sabe si tú estás codiciando, porque es algo que tienes en tu interior, ¿verdad? Y es interesante porque todo el primer tercio del Sermón del Monte tiene que ver con eso. El Señor está diciendo, la justicia de los fariseos es una justicia que tiene que ver con hacer cosas, pero la vuestra no puede ser así. Vuestra justicia tiene que ser algo interno, tiene que ser una manera de pensar diferente. Tiene que ser entender que matar a alguien no supone clavarle un cuchillo por la espalda, supone desearle el mal, ¿sí? Que cometer adulterio no implica que te acuestes con la mujer o con el marido que no es el tuyo, ¿sí? Sino que pienses en una mujer o en un hombre de manera maliciosa, como si ya lo hubieras hecho, ¿sí? Vuestra justicia, dice, tiene que ser superior, porque ellos no están acostumbrados a girar su rostro, a girar su pensamiento, solo están acostumbrados a hacer cosas, ¿verdad? Por eso dice el texto de Proverbios 4:23, que conoceréis bien, por encima de todo, o primero de todo, o en primer lugar, como queráis, cuida tu corazón, que es la manera de un hebreo de decir, mira bien cómo piensas, porque de él mana la vida, y de él, me atrevo a añadir, ¿verdad?, depende tu corazón. Y por último, acabo con un texto que se encuentra en Lucas 15, que bueno, conoceréis muy bien, extraordinariamente bien, porque se encuentra dentro de la parábola del hijo pródigo. Una parábola que a mí me gusta mucho revisar, porque cada vez que la leo o la estudio me encuentro una cosa nueva. La Biblia es una barbaridad, es cada día una experiencia novedosa, pero con esta parábola, además, a mí me pasa de manera especial. Si vamos a Lucas 15, a los versículos 25 al 32, nos encontramos ya no la historia del hijo pródigo propiamente dicha, sino una más breve, que es la de su hermano, ¿sí? El hermano mayor. Dice el texto que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó qué era eso. Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor hizo algo espantoso y terrible y es que se enfadó mucho y no quería entrar. Y por eso su padre salió y le rogaba que entrara. Pero él le respondió al padre, hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos,
Y ahora que vino tu hijo dice, como si no fuera su hermano, ¿no? Como si fuera una cosa ajena a él, no, tu hijo, pero este no tiene nada que ver conmigo. Dice, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Y entonces el padre le dijo, hijo, yo me puedo imaginar cómo el padre tiene que hablar con este niño, ¿no? Decirle, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y así va. Esto es maravilloso, es de la Biblia, este pasaje, que como os digo, no se acaba nunca. Cada vez me pasa más cuando abordo pasajes como este, y en concreto el hijo pródigo, que ya me fijo, por lo que sea, quizá por mi evolución espiritual o por la situación en la que vivo ahora, pero ya me fijo más en el hijo mayor que en el hijo pródigo. No creo yo que sea una persona que vaya a decir, pues me echo la manta a la cabeza y me voy, ¿no? Pero sí que puedo pensar quizás como el hijo mayor. Y es que el hijo mayor, perdonadme, es un cretino. Espiritualmente es un cretino. Y vive un drama grandísimo, porque solo se vincula con su padre por las cosas que hace a su padre. Y permitidme que lo explique. En primer lugar, no le trata como un padre. Y en segundo lugar, tiene mentalidad de asalariado. Le dice lo mismo que le diría a un trabajador. De hecho, cuando el hijo pródigo regresa a la casa, le dice, ¿verdad? O piensa en sí mismo, le diría a mi padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que le iba a decir al padre. Pero si os dais cuenta en el texto, lo podéis leer luego, cuando va a decirle eso al padre, solo le dice la primera parte, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y en el original en griego y en muchas Biblias traducidas hay puntos suspensivos, como si el padre le hubiera interrumpido, como si hubiera dicho, cállate, que no sabes lo que estás hablando. Y no le permite decir eso de trátame como uno de tus jornaleros. ¿Cómo te voy a tratar? Como uno de mis jornaleros. Y tú eres mi hijo, ¿sí? La desgracia del hijo mayor es que es incapaz de ver que él es un hijo, porque mantiene una relación con su padre que es la de jornalero. Yo trabajo tanto para ti y por tanto merezco todo lo que tú me das. Y el padre le tiene que decir, hijo mío, no te has dado cuenta de todas las bendiciones que ya has estado disfrutando. A lo mejor no las has percibido porque tienes mentalidad de jornal, ¿sí? El hijo necesitaba girar, necesitaba cambiar de pensamiento, necesitaba metamonear, ¿sí? Y ya está. Es esto lo que quería compartir con vosotros, que es fundamental que entender que Dios lee nuestro corazón como un libro abierto y sabe las cosas malas, por ejemplo, que tenemos dentro, ¿verdad? Y que frente a esto pues, se nos invita a ejercer un cambio que es saludable, que es positivo, que es real, que es efectivo y que tiene que ver con nuestra mente, que afecta posteriormente al exterior y también al modo de relacionarnos con el Señor. Y eso, aunque lo traduzcamos como arrepentirse, en la Biblia se llama metanoia. El Señor os bendiga.